Bienvenido nuevamente a Rex Studio Educativo. En el video anterior observamos cómo está organizada la interfaz de Blender. Reconocimos algunas áreas importantes como la vista 3D, el outliner y el panel de propiedades. Pero ahora vamos a dar el siguiente paso, uno que cambia completamente la experiencia cuando empiezas a aprender Blender. Hoy aprenderemos algo fundamental: cómo navegar dentro de la vista 3D. Muchas personas se frustran al empezar con Blender porque sienten que no tienen control sobre el espacio. Intentan mover objetos o crear modelos, pero antes de eso hay una habilidad más básica que debemos desarrollar. Esa habilidad es aprender a movernos dentro del espacio tridimensional. Es parecido a aprender a caminar dentro de una habitación antes de intentar construir algo dentro de ella. Aquí podemos ver nuevamente la vista 3D, que es el espacio donde trabajaremos la mayor parte del tiempo cuando modelamos en Blender. En este espacio vamos a aprender tres movimientos fundamentales: rotar la vista, mover la vista, acercar y alejar. El primer movimiento es rotar la vista. Esto nos permite observar los objetos desde diferentes ángulos. Y se hace, dejamos presionado el botón central del mouse y movemos nuestro mouse y puedes rotar alrededor de la escena. El segundo movimiento es desplazar la vista, también llamado pan. Para hacerlo presionamos Shift más botón central del mouse. Lo dejamos presionado y movemos. Esto nos permite movernos lateralmente dentro de la escena. Si movemos el mouse a izquierda, a derecha, arriba o abajo, nos permite movernos lateralmente. El tercer movimiento es acercar o alejar la vista, lo que conocemos como zoom. Podemos hacerlo usando la rueda del mouse. Nosotros giramos y esto nos permite acercarnos a los detalles o alejarnos para ver toda la escena. Cuando combinamos estos tres movimientos podemos explorar el espacio 3D de manera natural. Rotamos la vista para observar, nos desplazamos para cambiar de posición y usamos zoom para acercarnos o alejarnos. No te preocupes si al principio estos movimientos se sienten un poco extraños. Es completamente normal. Aprender a navegar en un espacio tridimensional es una habilidad que se desarrolla con práctica. De hecho, muchos artistas 3D dicen que cuando dominas la navegación en Blender, todo lo demás se vuelve mucho más fácil. Antes de continuar con el siguiente video, te propongo un pequeño ejercicio. Abre Blender y dedica unos minutos simplemente a explorar la escena usando estos tres movimientos: rotar, desplazar, acercar o alejar. No necesitas modelar nada todavía, solo familiarízate con el espacio. En el próximo video vamos a comenzar a interactuar con los objetos dentro de la escena. Aprenderemos cómo mover, rotar y escalar objetos, que son las primeras herramientas para comenzar a construir modelos. Gracias por acompañarme en este proceso de aprendizaje. Nos vemos en el siguiente video.